Hermanos, vigilia distrital, las 6 iglesias vamos a estar aquí con la ayuda de nuestro Dios. Nuestra hermana Linda a las 7 de la noche estará abriendo el servicio. Nuestra hermana Wendy Berber, 30 minutos de oración. Nuestra hermana Diana Castro, 30 minutos de oración. Maricruz Ramírez, 30 minutos de oración. Devocional, el grupo distrital, 2 hermanos de cada iglesia van a estar en el grupo y una hermanita adolescente va a estar, gloria al Señor, una de cada iglesia en el coro. Bendito sea Jesús. 45 minutos de adoración y de alabanza. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ya dijimos, nuestra hermana Jennifer Torres, Joana López, Dayan Berber, Ángela López, Sofía Peña y una de las miembros del hermano Jairo son las que van a componer el coro. La bienvenida a nuestro hermano Jairo, ofrenda a los diáconos, su servidor va a traer el mensaje y después del mensaje, administración por todos los pastores. Amén. Así de que les invitamos, hermanos, de las 12, de las 7 de la noche en adelante, como a la 1 más o menos, si tardamos un poco más, pues gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Abrimos nuestro corazón, hermanos. Si tiene alguna pregunta durante la enseñanza, pues usted levanta su mano y el hermano va a estar al tanto. Ahí adelante, hermano Castro, Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por la bendición de estar en su templo. Bienvenidos sean todos los hermanos. Estoy muy contento porque está con nosotros mi mamá, mi madrecita que vino el domingo pasado. Bienvenida, mamá. Es una bendición tenerle en casa. Amén. Sí, pasa, mamá, para dar un saludo. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo grande para mí estar de nuevo en este santo lugar, poder ver el rostro de cada uno de los hermanos, como nuestro hermano pastor también. Gloria al Señor, y me gozo grandemente de poder estar aquí en medio de ustedes, alabando y glorificando el nombre del Señor. Doy gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha guardado. Amén. Nos va a seguir guardando. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga de manera especial. Amén. Damos gracias por tener a mi mamá con nosotros. Está en casa con nosotros. Es una bendición para mí tener a mi mamá haciéndome frijolitos, machacaditos y la comidita que solo mamá sabe hacer, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar, hermanos, amados hermanos, para empezar nuestra clase dominical. Bienvenido, hermano Pablo, es una bendición verle. Igualmente nuestra hermana jovencita, que es hermana de hermana Nancy, ¿verdad? Bienvenida, se me ha olvidado su nombre. ¿Perdón? Hermana Lucero, bienvenida de nuevo a su casa. Amén. Que cada uno de ustedes también bienvenidos. Padre maravilloso, nuevamente, Señor, venimos delante de ti, Padre, para pedir tu bendición, para pedir, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Tu Espíritu Santo sea, Señor, dirigiendo nuestros pasos. Que todo lo que podamos, Señor, expresar, podamos también atesorar y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Padre, necesitamos la instrucción de tu palabra, la instrucción de tu Santo Espíritu, de tu Evangelio, Señor. Te pido tu bendición, tu asistencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo, Colosenses 1:15. Esta mañana nos corresponde estudiar el capítulo 4, es la última clase del capítulo 4 de Teología Bíblica y Sistemática. Para los hermanos que no han estado en las otras clases anteriores, estamos estudiando teología bíblica y sistemática, una forma fácil y práctica de estudiar las Sagradas Escrituras, en donde cada uno de los temas están ubicados, ordenados en forma sistemática. Hemos estudiado hasta este momento las Sagradas Escrituras
hemos estudiado la doctrina de Dios, hemos estudiado la doctrina de los ángeles y estamos terminando hoy la doctrina del hombre, capítulo 4. Y el tema 5 es la imagen de Dios en el hombre. El versículo que voy a tomar es Colosenses 1:15, que dice la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo voy a repetir. Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Puede sentarse, hermano. La imagen de Dios en el hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios en carácter y personalidad. Cuando hablamos de carácter y de personalidad, estamos hablando de la justicia y de la santidad de Dios. Cuando hablamos de carácter y personalidad, estamos hablando de la justicia, amén, y de la santidad de Dios en el hombre. No estamos hablando de rasgos físicos, aspectos corporales. Estamos hablando de la justicia y de la santidad de Dios en el hombre. Así fue creado el hombre. A eso se refiere la Biblia cuando se habla de personalidad, cuando se habla de imagen. Es decir, que el hombre fue creado a la imagen de Dios en justicia y santidad. Amén. En Génesis 5, versículo 1, vamos a leer bastante, vamos a tener bastantes citas bíblicas que yo he tomado a bien incluirlas en el PowerPoint para agilizar un poco con el tiempo, pero es bueno que usted la vaya comprobando con su Biblia. Génesis 5:1, versículo 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y agrega el versículo 2, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. La relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los instintos implantados en ellas por el Creador. Dios implantó instintos en nosotros, de los cuales hablamos en clases pasadas, ¿verdad? Instintos. Por medio de esos instintos nosotros podríamos obedecer ciertas órdenes o ciertos aspectos de Dios. Ahora bien, decíamos que además de los instintos, Dios puso en el hombre personalidad. La vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, no lo obedecemos por instintos, sino que le obedecemos por la relación que hay de padre a hijo o de hijo a padre. Obedecemos a Dios porque le amamos, ¿verdad? Dios puso, además de los instintos en nosotros, puso la conciencia, puso en nosotros amor. La obediencia que los hijos de Dios profesan a Dios debe ser basada en amor. ¿Está de acuerdo? Debe ser basada en amor. No tanto en que hay una vara de rigidez que nos obliga a obedecer, sino que debe ser basada en amor. Si nosotros, Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si guardamos su palabra es porque le amamos, ¿verdad? Cuando Dios sopló hálito de vida en el hombre, cuando Dios sopló ese espíritu de vida en el cuerpo inanimado del hombre, no solo nos dio vida, sino que implantó en nosotros una naturaleza capaz de conocerle y de amarle. No solo nos dio vida, sino que nos dio la capacidad de amarle. Y cuando le amamos, voluntariamente le obedecemos. ¿Verdad, hermanos? Voluntariamente le obedecemos. El verdadero amor se demuestra
no en decir que le amamos. Porque si yo pregunto ¿cuántos aman a Dios? Todos van a contestar amén. La pregunta verdadera es ¿cuánto amamos al Señor? Y esa pregunta se responde de acuerdo a las obras, de acuerdo a la obediencia que nosotros hacemos a su palabra. Ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. El cristiano, hermanos, es la imagen visible de Cristo. El cristiano debe ser la imagen visible de Cristo. Cuando Cristo sea para usted lo que Cristo fue para el Padre, entonces nosotros seremos igual que Cristo. Cuando Cristo sea para usted, o más bien dicho, cuando usted sea para Cristo lo que Cristo fue para el Padre, entonces usted será como Cristo. Más adelante vamos a ver cómo Cristo se torna en esa imagen que se perdió. Ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. La cita que leímos, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito de toda creación, no se está refiriendo que Jesús fue creado. Se está refiriendo que Él es el modelo de toda la creación. Jesucristo no fue creado. Jesucristo no es un ser creado. Él es el modelo que el Padre utilizó para la perfección de la creación. Hijo, vení, te voy a usar como modelo para crear al hombre. Hijo, vení, te voy a usar como modelo para la creación. Eso hizo Dios el Padre. Tengo una nota aquí. Amén, pastor. Dice la nota, el primogénito de toda creación. Esta frase, que se traduce literalmente en griego, no significa que Cristo fue un ser creado. Más bien, primogénito tiene aquí el mismo significado que se le daba en el Antiguo Testamento. El primero en importancia, el heredero o el supremo. Amén. Amén. La preeminencia. Los testigos de Jehová agarran este pasaje, sí, para decir que Cristo fue la primera creación de Dios. Sí. ¿Verdad? Y hay que entender que no es así, gloria al Señor. Donde primogénito se emplea para referirse al reino de David, aunque él no fue el primogénito. Cristo es heredero de toda la creación y la gobierna como el Hijo eterno de Dios. Amén, amén. Es bueno que nos detengamos un poquito en hacer esas aclaraciones, porque de alguna forma vamos a ser por ahí consultados o vamos a conversar en un momento determinado con esas personas que, bueno, andan repartiendo atalayas y repartiendo enseñanzas que nada tienen que ver con el verdadero contexto de las Escrituras. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo creó capaz de conocer, capaz de amarle y capaz de servir a Dios, según Génesis 2:7. Por su imagen divina, todos los hombres son, por creación, hijos de Dios. Sin duda usted ha oído esa expresión, todos somos hijos de Dios. Bueno, eso es una media verdad. Somos hijos de Dios por creación. Pero la Biblia dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, esto es, no los que son nacidos por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Amén. Esos somos verdaderos hijos de Dios, Señor. Esa imagen se perdió. Esa imagen de Dios en el hombre se perdió debido al pecado. Por eso es que el hombre tiene que ser recreado. Por eso es que todo ser humano que nace
tiene que ser recreado. A eso se le llama nuevo nacimiento. De esa fue la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Amén, hermano. Hay un parentesco que constituyen la imagen divina de Dios en el hombre. Vamos a ver esos rasgos, esos elementos, ese parentesco. Primero es personalidad, que me hablé un poquito, introduje lo que es personalidad. Significa justicia y santidad. Cuando relacionamos la personalidad de Dios con lo que Dios creó, imagen de Dios en el hombre, nos estamos refiriendo. Recuérdase esto, hermano, como estudiantes que somos de la palabra. Cuando hablamos de personalidad o de imagen de Dios, no estamos hablando de cosas físicas, de aspecto físico. Hablamos de dos cosas. ¿Cuáles son? Justicia y santidad. Hay que grabarse esos conceptos. Ok, la relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los instintos implantados en ellas por el Creador. Pero la vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. Cuando Dios implantó aquel árbol en el huerto del Edén y le dijo al hombre que se abstuviera de comer de él, porque el día que comiera de él, bueno, sus ojos se abrirían. Dios le da una orden al hombre y Dios esperaba que el hombre obedeciera. ¿Verdad? Con el sentido de, al obedecer estaba demostrando su amor a Dios. Estaba guardando su orden. Cuando Dios sopló hálito de vida, bueno, eso ya lo expresé, en el hombre, en el cuerpo inanimado del hombre, no solo nos dio vida, sino que implantó en nosotros, gracias hermano, una nueva naturaleza capaz de conocer y amar a Dios. Por su imagen todos somos hijos de Dios. Por su creación, perdón, todos somos criaturas de Dios. Pero debido a la imagen dañada por el pecado, el hombre tiene que ser recreado. Me adelanté un poquito más en la lectura y dejé el PowerPoint a un lado. El segundo parentesco con Dios es el carácter moral. ¿A qué se refiere carácter moral? ¿Qué piensa usted cuando se habla de moralidad? Les pregunto, ¿alguien quiere...? Como cuando Dios espera, ¿verdad? Porque entre las leyes está la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, ¿verdad? Entonces, en la ley moral, Dios esperaba que todos, ¿verdad?, pudiéramos respetarnos el uno al otro y adorarlo a Él y servirle más que todo. Amén. Amén. En el manual de teología que estamos estudiando, es el reconocimiento del bien y del mal. El reconocimiento del bien y del mal pertenece solo al hombre. Hermanos, como seres humanos, todo ser humano es inexcusable en cuanto a lo que es bueno y en cuanto a lo que es malo. No me estoy refiriendo en el sentido espiritual cuando conocemos a Cristo. Me estoy refiriendo en la conciencia natural de todo ser humano. Todo ser humano distingue lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el Señor le dejó el Deuteronomio 28, ¿sí?, ¿verdad?, donde habla de todo lo que podemos alcanzar si hacemos la voluntad de Dios. Pero son 14 versículos que hablan de las bendiciones de Dios. Pero los demás son como 50 versículos donde dice que si desobedecemos o pecamos contra Dios, vienen todas esas maldiciones. Sí. Cuando Dios implantó el hálito de vida en el ser humano, le dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Nadie puede decir, no, es que no sabía. Usted se pasa un alto, usted sabe que hizo algo incorrecto. Y no puede decir, no, yo soy cristiano, no, usted hizo algo impropio, inapropiado, y le van a dar el ticket. Hay una conciencia que nos dice, eso está bien, eso está mal.
es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer el bien del mal. Esto lo hace diferente a los seres irracionales, los cuales carecen de capacidades religiosas o morales. Los animalitos, ellos no tienen capacidad, ellos no entienden lo que es razonar, no tienen intelecto, tienen cierto intelecto, pero no tienen raciocinio, no pueden comparar como nosotros, los seres humanos. Los animales obedecen por instinto, ya sea para alimentarse, o para defenderse, o para agradar a su amo. Esos son los animalitos, pero nosotros somos diferentes. Tenemos la capacidad, eso se llama carácter moral. Génesis 2:7 al 9 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Note la expresión todo árbol delicioso para la vista. Es decir, que había abundancia. Había abundancia. Eso habla de la misericordia de Dios. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente o el diablo torció este concepto, torció este versículo. Así que Dios ha dicho: de todo árbol del huerto no debéis comer, no podéis comer. Entonces, aquí dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, que era uno, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es carácter moral, eso es moral. Que Dios puso en nosotros ese sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, si usted pasa al versículo 15 de ese mismo capítulo 2 de Génesis: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Noten lo que le dice Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Entonces ahí ya Dios puso voluntad en el hombre, y ahí ya Dios puso la libre decisión de cada ser humano, de cada persona, poder elegir entre lo bueno y lo malo. El tercer parentesco de la imagen de Dios en el hombre es la razón. Ese versículo es un versículo que es muy pronunciado, es muy dicho, pero que a veces no lo aplicamos correctamente. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, de entrada le está hablando a un grupo de personas específicas. Así que, hermanos, no le está hablando a los que no conocen a Dios, le está hablando a una iglesia, a un grupo de cristianos. Así que, hermanos, os ruego. La palabra rogar ahí es una rogativa apostólica. En el griego esa palabra no es alguien que pide un favor. Os ruego, hermanos, que me hagáis caso. No, es alguien que está ordenando, pero lo hace con misericordia, pero lo hace con diplomacia, lo hace con sencillez, porque Él espera que la iglesia atienda esa ordenanza. Os ruego por las misericordias. Note que usa la palabra plural en misericordias, porque se puede usar la misericordia de Dios, pero Él usa el plural misericordias, implicando la abundancia. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y ahí está hablando de nuestra voluntad, del dominio que nosotros debemos de tener sobre nuestros instintos naturales. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nos ponemos a hacer una exégesis de cada palabra, de cada verbo, olvídese. Sacrificio vivo. ¿Cómo eran los animalitos que se ofrecían en el altar? Eran sacrificios vivos, pero ellos no sabían
no tenían conciencia de lo que estaban haciendo con ellos. Abajo dice, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y luego agrega que es vuestro culto racional. Los animalitos no sabían lo que hacían, ni para qué servían, ni para qué los estaban amarrando, pero nosotros tenemos un sacrificio que hacer a Dios basado en la razón. Basado en la razón. Uno de los problemas que yo observo muchas veces en el cristianismo es que las personas piensan que la fe está separada de la razón. Y no es así. La fe no está separada de la razón. La fe está junto con la razón. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Y que tenemos que confiar en Dios, en su santa y perfecta voluntad. Hay cosas que Dios espera que nosotros actuemos. Eso se llama raciocinio. Como por ejemplo ahorita con la pandemia. Mucha gente, porque se vuelven fanáticos, frenéticos en cuanto a la fe, no obedecen al usar mascarilla. Entonces están anteponiendo equivocadamente la expresión fe a la razón, al sentido común. ¿Sí me doy a entender? Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y pedir al Señor. Y dentro de esa petición debemos de ser conscientes que Él es soberano y que Él va a actuar conforme a su voluntad, a su soberanía, y va a hacer siempre lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros no lo entendamos así. Lo entenderemos después. Hay cosas que no entendemos ahorita, pero lo entenderemos después. Entonces, nuestro culto racional significa nuestro intelecto, nuestra razón. Dios nos ha dado razón, hermanos. Dios nos ha dado intelecto, sentido común, para poder actuar con sobriedad, para poder actuar con cordura. No, es que yo tengo fe, pues voy a saltar. La fe no es un salto al vacío. La fe no es un salto al vacío. ¿Se acuerdan que Jesús fue tentado? En Lucas capítulo 4, salta, le dice Satanás. Porque la Biblia dice, Salmo 91 le cita, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en la mano. Pero no le agregó, no le cortó ahí un pedacito. ¿Jesucristo podía saltar? Claro que sí podía. Pero no estaba sometido a la orden de Satanás, sino que estaba sometido al Padre. Entonces, por fe voy a saltar. Si usted salta, va a caer allá abajo. Va a caer, hermano. Si yo pierdo el equilibrio, me paro muy cerquita de aquí, pierdo el equilibrio, aunque solo es un pie, me voy a caer. Pues sentido común, razón. Dios nos ha dado una razón. Y eso es parte del parentesco de Dios en la imagen que Él creó. Razón. La razón que el Creador ha implantado en el ser humano es motivo de adoración. La tragedia de la historia reside en el hecho de que el hombre ha empleado sus dotes divinos para fines destructores, hasta para negar al Creador que lo hizo una criatura pensante. Para apoyar este concepto está el capítulo 1 de Romanos, todo el capítulo 1 de Romanos. La tragedia reside en que los dones, los dotes que Dios nos ha dado, el ser humano los ha ocupado para fines destructores, negando así al Creador. Y a usted le corresponde leer todo el capítulo 1 de Romanos. El animal es una simple criatura de la naturaleza,
El hombre está por encima de la naturaleza. El hombre es superior a ella. El hombre es capaz de reflexionar, de razonar con respecto a las causas de las cosas. El hombre es capaz de inventar. El hombre es capaz, como nuestro hermano Pablo, que hace poesía. El hombre es capaz de dibujar. El hombre es capaz de hacer música, de hacer acordes, de hacer arte, de hacer edificios. La civilización es un ejemplo de la sabiduría, de la razón, del intelecto que el ser humano tiene. En la sabiduría del hombre se refleja la sabiduría de Dios. En la ciencia, en la medicina, en lo que los doctores pueden hacer, se refleja la sabiduría de Dios. A mí me causa una emoción agradable en el corazón cuando escucho expresiones de adoración de parte de un médico. Hay doctores, hay pastores que son doctores. Hay pastores que son doctores. Y hay pastores aún en la actualidad que son doctores, que tienen un trabajo, tienen un doctorado y ejercen la medicina y también predican la palabra de Dios. Pastor Miguel Núñez, siervo de Dios. Y cómo dan gloria a Dios, porque a través de sus manos Él ha intervenido quirúrgicamente y ha salvado vidas. Y me da mucho gozo a mí ver un profesional, ver un doctor, ver a alguien que es cirujano, salvando vidas y dándole gloria a Dios. Admitiendo que en la sabiduría que Él, en la inteligencia y en el ejercicio de su profesión, Él le puede dar gloria a Dios. Y puede admitir que es Dios el que ha dado la ciencia. Eso a mí me llena de mucho gozo cuando escucho las expresiones y cuando le dan gracias a Él. Doctor, le doy gracias porque la operación que me hizo, doctor. Y Él le dice, aprovecha la oportunidad para trasladarle esa gloria a Dios y para predicarle a esa persona. ¿De qué sirve que la operación le haya salvado momentáneamente su vida si al final se va a ir al infierno? Así le dijo una vez a una persona. Entonces, en la medicina se ve la razón, en el arte se ve la razón. El hombre tiene la razón, tiene la inteligencia. El hombre puede inventar, crear, puede hacer música, puede hacer pinturas, puede hacer todo tipo de arte. Nadie más puede hacer eso. Ahí vemos, en la razón vemos otro rasgo de la imagen de Dios. El Salmo 8, yo lo agregué ahí, el Salmo 8 es otro capítulo que desearía que usted lo leyera y que lo meditara, que habla de que el hombre es corona de la creación. Cuando veo los cielos que tú formaste, la luna y las estrellas que con tus manos tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho menor que los ángeles. O sea, le has dado una gloria menor. Pero luego agrega, con todo eso, tú lo has puesto como corona de la creación. Lo has puesto. Mire, hermano, es extraordinario ver cómo el hombre puede enseñarle a una águila a que cace una presa y se lo traiga. Cómo una águila puede correr tras un conejo, atrapar al conejo y llevarle ese conejo a su amo. Teniendo todo el espacio y todo el cielo para volar, irse a la montaña y comerse él ese animalito. Pero el águila está sobre el brazo que está cubierto con un cuero del dueño del águila y la manda a cazar una liebre, a cazar un conejo o una presa. Y ese animal tan veloz va, atrapa a su presa y en lugar de irse, tiene todo el cielo para irse.
Pero ese animalito regresa a su amo. ¿No le parece sorprendente eso? El hombre ha hecho que la naturaleza le obedezca. Como un pequeño ser humano de 70 kilos, de 150 libras, 200 libras, póngale usted, puede subirse en un caballo animal que pesa 2 toneladas y conducirlo y guiarlo por donde él quiera. Eso es extraordinario. La inteligencia. Otra característica del hombre es que es inmortal. ¿Sabe usted que es inmortal? El árbol de la vida que Dios plantó en el Edén indica que el hombre nunca hubiera muerto si no hubiera desobedecido a Dios. Cristo vino al mundo a traer el alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance, de manera que no tenemos que perecer, sino vivir para siempre. Esa cita la tengo ahí. El árbol de la vida que Dios plantó en el Edén indica que nosotros nunca hubiéramos muerto si Adán no hubiera desobedecido. El hombre perdió la inmortalidad física cuando Adán pecó. En la Biblia se habla de 3 clases de muerte, de las cuales ya hemos hablado. ¿Quién me puede ayudar con esas 3 clases de muerte? La hermana dijo física, espiritual. Gracias, hermano. ¿Y la tercera? La segunda muerte, o la muerte eterna. La Biblia nos habla de esas 3 clases de muerte. Muerte física se produjo cuando el hombre pecó. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran. No hay salida. Muerte física. Tarde o temprano nos llegará el día. Mi papá reflexiona y dice: es mejor pensar en el día de la muerte. Piensa más seguido en el día de la muerte y algún día acertarás. Cuando pensamos en la muerte la relacionamos a otras personas, pero no nos gusta relacionarla con nosotros. Y él dice: piensa más seguido en el día de tu muerte y algún día acertarás. Es que, hermanos, cuando pensamos en eso nos ayuda a apartarnos del pecado. Nos ayuda a estar conscientes y apartarnos del pecado. Esa es la muerte física. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte también a todos. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Esa es la muerte espiritual. Muerte espiritual es estar alejado de Dios. Personas que están con vida, pero están alejados de Dios. Zombies espirituales. Zombies. Personas que saben o escuchan o ven las iglesias y, bueno, ellos viven la vida sin Dios. Inicuos, impíos. Viven sin Dios, enajenados de Dios, alejados de Dios. Esa es una muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Por qué decimos muerte espiritual? Porque el Espíritu de Dios no puede influir en el espíritu humano de ellos. Recuerdan que hablamos de eso. El Espíritu de Dios influye a nuestro espíritu. Estamos vivos porque nuestro espíritu, nuestra alma es influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos vivos espirituales. La muerte espiritual son todos aquellos que viven sin Dios. Pero está la otra muerte, la muerte segunda, de la cual habla Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Si usted quiere, puede buscarlo, pero lo voy a leer.
Apocalipsis 20, 12 a 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no es que se necesite un libro, hermanos. Escuchen lo que le voy a decir. No es que Dios necesite apuntar. No. Este versículo habla de justicia. ¿Sí? Este versículo habla de justicia, de santidad, de la misma imagen de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Esa es la muerte segunda. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Así dice el Apocalipsis, ¿verdad? La muerte segunda no es para los hijos de Dios. Esa es la grave condición del hombre al haber perdido la imagen de Dios. Esa es la grave condición de todo ser humano que vive sin Dios. Desde el primer Adán hasta nosotros, hasta el día de hoy. Esa es la condición trágica de haber perdido la imagen de Dios en el hombre. Pero Cristo vino al mundo a traer el alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo? Cristo es el pan de vida. Cristo es la imagen de Dios, como leímos en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen que se perdió. Y Él nos viene a recuperar esa imagen perdida. Esa imagen que se perdió en el jardín del Edén. Yo reflexionaba y le decía a mi mamá, el primer Adán perdió la imagen de Dios en el jardín del Edén. El segundo Adán, ¿por qué? Porque el primer Adán perdió la imagen de Dios en el Edén. Porque él dijo, hágase mi voluntad y no la tuya. Pero el segundo Adán, que es Cristo, en otro jardín, recuperó la imagen de Dios para dárnoslas a nosotros, diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. En el jardín del Getsemaní. El primer Adán en un jardín dijo que no se haga tu voluntad, sino lo que yo quiero. Y el segundo Adán, que es Cristo, hágase tu voluntad, no la mía. Por eso es que tenemos la imagen de Dios. Por eso es que Cristo se vuelve la imagen de Dios en nosotros. El versículo dice que Él es la imagen invisible de Dios, pero nosotros somos la imagen visible de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues se lo voy a decir diferente. Usted debe ser la imagen de Dios. Yo debo ser la imagen de Dios. Si no reflejamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro ser, algo anda mal con nosotros. Porque el versículo dice que Cristo es la imagen invisible y Cristo está en nosotros. Por eso es que somos la imagen visible de Dios. Por eso es que debemos ser la imagen visible de Dios. Somos inmortales. 3 clases de muerte. Cristo vino al mundo a traer alimento y ponerlo a nuestra disposición. Mire esa cita, la cita que está ahí en Juan 6:30. Esta cita es muy hermosa, hermanos. Le dijeron entonces, le hacen una pregunta imprecatoria a Jesús, una pregunta que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser. ¿Qué señal haces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No le parece familiar ese concepto? ¿No le parece familiar con nosotros esas preguntas? El ser humano es muy dado
a creer en algo que ve, a creer en milagros, a creer en proezas, a creer en cosas espectaculares y maravillosas, aunque esas cosas estén en contra de la palabra de Dios. Eso le demandaron a Jesús. Eso está implícito en ese versículo. Así somos. Enséñame para creer. Somos como Tomás. Hasta que no vea las heridas en tus manos y meta mi mano en tu costado, no creeré. Y Jesucristo le dice, no seas incrédulo. Versículo 31, le siguen diciendo a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Están adjudicando que creen a Moisés, que obedecen a Moisés, porque piensan que Moisés fue el que hizo ese milagro. Nuestros padres, si usted une los dos versículos, entonces están contraponiendo a Moisés con Jesús. Nuestros padres comieron el maná, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Eso es lindo, hermano. Yo puse ahí una pose, una postal de la Biblia con un pan delicioso. Porque el pan de Dios, dice Jesús, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, estamos suficientes con Cristo. Ahí se expresa la totalidad de lo que Cristo debe ser para nosotros. El que tiene a Cristo Jesús en su corazón lo tiene todo. Aunque le falten muchas cosas materiales, físicas, pero si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Sabe descansar en Él. Sigamos adelante, ya estamos casi terminando. El quinto parentesco con Dios es el dominio que Dios le dio al hombre sobre la naturaleza. Dominio sobre la tierra. El hombre estaba destinado a ser la imagen de Dios en lo que respecta a señorío. Y puesto que nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio gente tanto como imperio. No puede ejercer reinado si no tiene súbditos. No puede ser reino si no tiene súbditos. Eso habla dominio sobre la naturaleza. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread, eso se llama dominio. En el Salmo 8, si comparamos, yo le puse los dos versículos. Si comparamos Génesis 1:28, que es el que acabo de leer, con el Salmo 8, ese es Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el Salmo 8 el salmista dice esto, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, lo puso sobre el hombre. Dios le dio dominio al hombre. Dios le dio a la primera pareja potestad sobre todo lo que le rodeaba. Es decir, que el hombre sería representante de Dios sobre la naturaleza, sobre las criaturas que lo rodeaban. En virtud de esos poderes que se derivan a raíz del hecho de haber sido formado a la imagen de Dios, todos los seres humanos vivientes sobre la tierra fueron entregados al hombre. La naturaleza fue entregada, fue depositada. Dios le confió al hombre, pues,
su creación. Dios le confió al hombre su creación. Es decir, el hombre sería el representante de Dios con relación a las criaturas que lo rodeaban. Conclusión, la caída del hombre, y aquí voy a ocupar la mayoría de tiempo, porque pues aquí es donde está podríamos decir, el rema de esta enseñanza. La caída del hombre dio como resultado la pérdida o daño de la imagen divina. La caída del hombre hizo que la imagen de Dios se perdiera. Esto no significa que los poderes mentales y físicos, el alma del hombre, se perdieran, sino que la inocencia original y la integridad moral en la cual fue creado fue perdida por su desobediencia. Cuando el hombre pecó, perdió su relación con Dios. El pecado, hermanos, el pecado primariamente lo que hace es romper la comunión con Dios. Se lo repito, el pecado primariamente lo que hace es que rompe la relación con Dios. Eso fue lo que pasó con Adán. Se rompió el lazo. Es como cuando a usted le cortan el teléfono, está llamando y de repente alguien le corta el teléfono, se cortó la comunicación. Eso es lo que hace el pecado. Cortó la comunión. El alma quedó muerta en delitos y pecados, como dice Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, 1, perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa era la condición por el pecado. Por eso quedamos bajo condenación eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, no tiene que buscarlo, apúntelo porque a veces puedo yo dar una cita equivocada. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que trajo el pecado. La paga significa lo que merezco. Cuando usted trabaja 40 horas a la semana, a usted no le deben esas 40 horas. A usted, ese es su pago. Eso es lo que usted logró. Eso es lo que usted ha hecho. Eso es lo que usted va a recibir en dinero. La paga, lo que usted hizo, lo que merece. La paga del pecado, lo que nosotros merecemos, pues, es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Pero luego dice, mas la dádiva, y eso, dádiva, es lo que no merecemos. Por eso el contraste del verbo pagar y el verbo dádiva. Hay un contraste. Lo que merecemos es la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero agrega ese versículo, no se queda ahí. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios el Padre es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el hecho de recuperar la imagen de Dios en Cristo Jesús. Esa imagen que fue perdida por el pecado, por la desobediencia. Amén. De ahí que el hombre sea completamente incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es un ser sin esperanza, a no ser que no sea por un acto de gracia que restaure la imagen divina perdida por el pecado. Jesús, el segundo Adán, es esa esperanza, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Jesús, la imagen de Dios restablecida en el hombre. Jesús, la imagen de Dios restablecida en el hombre. Por eso es que nunca debemos dejar de predicar a Cristo Jesús. Nunca debemos dejar de amarle. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es todo para nosotros. Por medio de Cristo Jesús somos aceptos. Así dice Apocalipsis.
somos aceptos en el amado. En Cristo Jesús somos amados, somos aceptos ante el Padre. Colosenses 1:13, es parte de lo que leímos. Dice, en Cristo Jesús, en Él, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bendito sea su nombre. Porque en Él, es decir, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:16 y 17. A mí me ministra mucho, hermanos, estudiar la palabra y leer estas porciones bíblicas. Me gusta introducir mi corazón en esas porciones bíblicas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar esa imagen perdida. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, el sacrificio de Cristo. Dígame si eso no es recuperar esa imagen. Esa es la imagen que recuperamos por medio de Cristo Jesús, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿A qué paz se refiere? Haciendo la paz. Habla de un periodo extenso de tiempo en donde la relación estuvo cortada, en donde hubo una separación a causa del pecado. Pero se hizo un pacto, se firmó un pacto de paz. Ese pacto de paz es la reconciliación que Cristo Jesús logró entre Dios, el Padre, y nosotros. En medio de nosotros está Cristo Jesús. El hombre llega a ser salvo cuando pone en la cruz lo que Dios el Padre también puso en la cruz. ¿Sí? El hombre viene a ser salvo cuando pone en la cruz lo que Dios el Padre también puso en esa cruz. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús en la cruz, donde el Padre puso nuestros pecados, los puso sobre su Hijo en la cruz. Entonces nosotros somos salvos. La cruz es ese pacto, por mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es hermoso, hermanos, porque cuando nosotros fallamos, Dios no nos ve ya con ira. Somos hijos de Dios. Y cuando nosotros pecamos, se entiende que fallamos por nuestra condición humana, pero la Biblia dice que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que intercede por nosotros ante Dios el Padre. Y Dios demuestra su amor y su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Verdad? Bendito sea su nombre. Jesús, el segundo Adán, esa imagen fue restablecida en el hombre por medio de Cristo Jesús. Jesús, por medio de su Santo Espíritu, refleja su imagen en nosotros. Si alguien vive en el Espíritu, si alguien vive con el Espíritu Santo en él, esa imagen de Cristo que dice Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen invisible, se torna visible, se vuelve visible en nosotros.
en nosotros. ¿Cuántos pueden hacer la imagen? ¿Cuántos son imagen de Dios visible? Deberíamos de ser imagen de Dios visible. Deberíamos de reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Porque el cuerpo, Jesús es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros deberíamos de reflejar por medio del Espíritu Santo. Fíjense que Cristo, que es la imagen de Dios invisible, se torna visible en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esa imagen ciertamente se perfecciona. Esa imagen es una imagen que poco a poco se va perfeccionando en el cristiano. No solo recibimos a Cristo Jesús, no solo entramos en esa paz de la cual habla la porción bíblica, que se hizo mediante la cruz de Cristo, sino que Jesucristo se sigue encargando de hacer brillar cada día más esa imagen. Le voy a dar unas citas bíblicas. Filipenses 1:6. Jesús, por medio del Espíritu Santo, está perfeccionando esa imagen divina en los hijos de Dios. Pablo dice, estando persuadido de esto, les está hablando a la iglesia de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, cuando Él venga por nosotros. O sea que Él no nos suelta. Él está perfeccionando en nosotros la obra que comenzó. La obra que comenzó en nosotros. ¿Cuándo comenzó esa obra? Cuando le recibimos en nuestro corazón. Cuando decidimos entregar nuestras vidas a Jesús. Ahí Él empezó una obra que no va a culminar hasta el día que partamos a su presencia. Hasta que, ya sea que muramos o ya sea que Él venga por nosotros. Hasta entonces la obra estará culminada, completa. Mientras tanto, Él está perfeccionando en nosotros hasta el día de Jesucristo. Efesios 4:12. A fin, esa expresión, esos puntos suspensivos que están ahí, significa que ese versículo está ligado al anterior. El anterior habla de los ministerios que Cristo estableció en la iglesia. Apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Y luego dice este versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es grande el desafío. Es grande el desafío. Pero Cristo no nos ha dejado solos. Cristo no nos ha dejado solos. Mediante el Espíritu Santo está el Espíritu Santo obrando en nosotros, perfeccionando esa imagen, sacándole brillo, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El desafío del Evangelio es un buen tema para hacer una enseñanza. El desafío del Evangelio. Hermano, es que el Evangelio no es soplar y hacer botellas. El verdadero cristianismo no son palomitas de maíz. El ser discípulo, ¿sabe que la palabra discípulo se desprende de una raíz que significa disciplina? El ser discípulo es diferente a ser un aficionado, a ser alguien que le gusta. El ser discípulo, hermanos, es ser un seguidor fiel de alguien, en buenas y en malas. Jesucristo le dijo a uno que quería ser discípulo: yo te seguiré, yo seré tu discípulo. Y le dice Jesús: las zorras tienen cuevas, las aves nidos. Yo, el Hijo de Dios,
el primogénito de toda la creación, no tengo ni dónde reposar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguirme siendo mi discípulo? No, Señor, yo pensaba que era todo color de rosa. Y otro que escuchó le dice, te seguiré, Señor, pero déjame ir a mis padres. Deja que me despida de mis padres. Claro, como escuchó que no tenía nada que ofrecerle, deja que vaya con mis padres y que consiga algo, que me hagan una despedida y que me den una ofrendita. Para tener, aunque sea, para pagar un cuartito. Otro le dice, deja que vaya a enterrar a mi padre, pues soy el hijo menor. Claro, al enterrar a su padre iba a recibir una herencia. Entonces ya vamos a tener recursos para poder dormir, aunque sea en un cuartito de mesón. ¿Cómo que una piedra de almohada? Entonces, ser discípulo es muy diferente. El cristianismo, hermanos, el verdadero cristianismo es un reto diario. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? ¿Usted sabe lo que significa negarse a sí mismo? Renuncia. Renuncia. Negación a sí mismo. Renuncia. No significa renunciar a su trabajo. No. Renunciar a lo que está en contra de la voluntad de Dios. Vende todo lo que tenga, le dijo al pobre. A joven aquel en Marcos 10. Renuncia a todo lo que te impide una verdadera devoción a Dios. Niégate a ti mismo. Tiene que ver con la voluntad del ser humano. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo que tomar la cruz? Para nosotros se oye muy común ese verso. Pero en el tiempo de los romanos, ellos entendían lo que Cristo estaba diciendo. Porque era familiar ver a alguien por la calle cargando una cruz. Era la sentencia de muerte y era muy común verlo. Que iba siendo avergonzado en medio del pueblo y llevaba su cruz para que fuera muerto en la cruz porque era un criminal. Y Jesús les dice que ellos van a ser considerados como esos, que cargan su cruz y que van a la muerte. Desde ese entonces, dice, muchos se volvieron para atrás. ¿Han leído esa porción bíblica? Hermanos, Jesucristo ciertamente vino a recuperar esa imagen perdida. Por la fe en la gracia salvadora de Jesucristo, el hombre tiene una gran esperanza. Por la fe, únicamente por la fe, solo gracia, solo sangre, solo Cristo. Las expresiones clásicas de la Reforma, de los padres de la iglesia, solo fe, solo gracia, solo sangre, solo Cristo, sin las obras del hombre. Eso es lo único que nos puede restaurar la imagen perdida. Por la fe en la gracia salvadora de Cristo, el hombre tiene una gran esperanza de resurrección y de vida eterna. Primera de Corintios 15:21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, ese todos está implícito, está reducido a los hijos de Dios. Porque habrá una resurrección también para los que mueren sin Cristo. Pero cuando habla de ser vivificados en Cristo Jesús, se refiere a los redimidos. Amén, hermanos. Debemos saber, debemos estar conscientes, debemos estar bien cimentados en nuestra fe. Como creyentes en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. Estamos en un periodo breve, al cual llamamos vida física. Es un periodo breve. ¿Cuántos años tiene usted? No me responda. 60, 70, 50, 25, 45.
los adolescentes, 15, 13, 12, ¿no? Pero todo eso es un periodo corto de vida con relación a la eternidad. Cuando nosotros muramos, cuando cerremos los ojos a esta vida, la eternidad se abrirá para nosotros. Jesucristo dijo en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Esta es la imagen de Dios en nosotros. Amén, hermano. ¿Quería aportar algo? Vi que levantó su manita. ¿O está gozosa? Amén. Estamos gozosos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen de Dios recuperada en el hombre. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por Cristo Jesús, por medio de quien tenemos redención de nuestros pecados. Por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestros pecados fueron borrados. Nuestra maldad fue quitada, Señor. Nuestro destino eterno fue cambiado en esa cruz maravillosa, en ese pacto glorioso. Gracias te doy, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que fue inmerecido para mí, que tú no debiste hacerlo, pero lo quisiste hacer, Señor, para darnos perdón, para recuperar esa imagen que perdimos por el pecado cuando andábamos en desobediencia. Gracias, Señor, por esa sangre carmesí. Gracias, Padre, porque tú nos has librado de condenación y ahora estamos seguros en Cristo Jesús. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que nos espera, Señor, que es una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por recuperar esa imagen, Señor, que un día perdimos. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por esta enseñanza, Señor, por tu palabra maravillosa. Te pedimos, Señor, que ella quede en nuestro corazón, que nuestras vidas sean edificadas, que nuestras vidas sean conducidas, sean disciplinadas, Padre, en tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo a mi pastor con ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. Alabado sea Dios. Linda enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo en la primera carta a los Efesios, el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la paz que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestra seguridad es Cristo. Todos los creyentes, que nos mantengamos fieles y vivamos para el Señor Jesús, estaremos seguros de nuestra salvación. Es la única persona que puede, gloria a Jesús, aleluya, a través de su sacrificio, salvar a todo aquel que está caído de la gracia de Dios. Gracias por la palabra, gracias a Dios por su amor, su misericordia y su fidelidad. Amén, gloria al Señor. Cantamos un coro y ya nos vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es Dios, siempre nos ministra, siempre nos enseña, siempre nos habla a través de su siervo. Gloria a Jesús. Recibimos la palabra y dejamos que Dios se manifieste en nuestra vida. Acuérdese que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Aleluya. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará,
dice el Señor. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Padre eterno y santo, gracias por Jesucristo, tu Hijo, mi Padre. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que es la que nos ayuda, Señor, a mantenernos activos, mi Padre, adorando, exaltando tu nombre. Que todo lo que emprendamos, lo emprendamos, Señor, viéndote puesto a ti en primer lugar, mi Padre. Queremos que seas tú el que esté sentado en el centro de nuestro corazón, mi Padre, y que dirijas nuestra vida en todo momento. Que nos ayudes a vencer cualquier tentación, mi Padre, y que cuando permitas que venga alguna adversidad a la vida de nosotros, que nos des la fuerza para confiar en ti, mi Padre. Bendice tu iglesia, tu remanente, tus ovejas, tus corderos, tus pequeñitos, mi Padre. Y que podamos, Dios mío, honrarte, Señor, en todo tiempo, donde quiera que estemos. Gracias por esta escuela dominical. Hemos celebrado para tu gloria divina, mi Padre. En la noche estaremos aquí para recibir lo que tú tengas a bien darnos, Padre. Llévanos con bien a casa, mi Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre,
La bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y adelante en el nombre del Señor. Pueden salir por aquí, ya que las hermanas prepararon una comidita para todos. Amén. Alabado sea el Señor. Que Dios les los bendiga. Sierva, Dios le bendiga. qué bueno que ya está con nosotros, amén. Adelante, mi Señor. Amén, amén. ¿Cómo está el siervo? Pues muy bien. Sí, está bien, tranquilo allá. Sí. Qué bueno, bendito sea. Sentimos mucho la separación, la partida de mi esposo. 54 años juntos. Sí, pero Dios me ha fortalecido. Sí. Ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? Seguir adelante. Sí, gracias a Dios. Ahí me saluda al cielo, por favor. Amén. No veo la bandera de mi país. La quitaron para hacer algo. Desde la vez pasada que vine y miré la bandera, estuve buscando. Vaya, está bien, hermano, vamos a ir a traer, sí. Qué raro, qué triste. Sí, vaya, está bien, cierto. Amén. Adelante, pues Dios me lo bendiga. Hermano Mario. ¿Ah? Mario. Sí, pero sí tengo que ir. Bien, gracias a Dios. Bien, mi hermano. Sí, lo estaba diciendo él de que hay muchas cosas que hacer desde la casa con mi mamá. Hay cosas que ya en tan poco tiempo ya hay unas construcciones que mi hermano hizo y ya están Mentirosa. Pronto, pero no sé, ya no puede atender pronto. Sí, vamos. I know, I December here. In December, I don't want to go. ¿Cuáles eran? Para cerrar las entradas. Oh, yo le dije al hermano ese que se llama el rollo, al hermano José Ángeles, y hasta le dejé la tijera, le dejé el rollo ahí afuera, ahí lo tengo afuera. Se nos acabó el papel. Oh, sí, ahí traemos más. No, también. Sí, no, y ahí lo tengo.